Gloria a Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Nuestro tema de hoy, el gran poder de Dios. Si desea tomar nota, vamos al libro Primera de Corintios 1, del 18 al 31. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, en este día. Glorifícate en la vida de mis hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Espíritu Santo, ayúdame a compartir la palabra tuya conforme al propósito tuyo, mi amado Dios. Espíritu Santo, suelta mi lengua. Ayúdame, por favor, en este día. Toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén. El gran poder de Dios es incomparable. La mente humana no puede entender que un Dios tan grande, poderoso, pueda pensar en un hombre pecador, en un hombre perdido, en un hombre que ha hecho tanta maldad, que ha hecho tanto daño. Pero Dios piensa en aquel que la sociedad no lo quiere, en aquel que la sociedad desecha. Ha puesto en la cárcel a ese hombre o esa mujer que ha hecho tanto daño a la sociedad, y con justa razón las leyes humanas lo han juzgado y lo han puesto en una cárcel. Quizás nunca saldrá de esa cárcel, o quizás lo sentenciaron a muerte, pero Dios ama a ese pecador. Dios ama a ese hombre, a esa mujer, lo ama. Dios murió por ese hombre también, por esa mujer también. No importa el pecado que sea. Cuando miramos que Dios cambia esas vidas, vemos que verdaderamente existe un Dios grande, generoso y poderoso. Cuando la ciencia dice ya no se puede más, no hay vida para esta persona, morirá en 30 días, o en 3 meses, o en 6 meses, ya no hay vida para este hombre o esta mujer. Ahí viene la mano generosa de Dios y sana a esa persona y lo levanta de ese lecho de muerte y le da una oportunidad más en su vida. El único grande y poderoso Dios puede hacer eso. Cuando miramos catástrofes que verdaderamente han asombrado y han hecho desaparecer pueblos enteros, vemos la mano de Dios. Cuando vemos esa catástrofe que hubo en Colombia hace unos años en Armero, ese terrible alud que desapareció cientos de casas y gente, la mano de Dios estuvo ahí, hizo salir a mucha gente antes de que esto sucediera. Dios lo protegió.
Nuestro Dios es un Dios de verdad. Cuando yo era un adolescente hubo un terremoto terrible en Perú, en Yungay desapareció. Y después de muchos años yo fui a visitar a Yungay varias veces. Y hablé con gente en Yungay. Ya no existe esa ciudad, fue tapada por un terrible alud que del Nevado Huascarán vinieron grandes masas de hielo que se convirtieron en agua, en barro y taparon esa ciudad completamente. Un hermano pastor estaba predicando el último día y tenía una terrible persecución por la Iglesia Católica, ellos misioneros extranjeros. La Iglesia Católica los perseguía terriblemente con las autoridades de esa ciudad de Yungay. Ese día, antes que sucediera, este hermano, aún teniendo todos los permisos del gobierno central para predicar la palabra de Dios en Ancash, era perseguido por las autoridades. Las autoridades no respetaban los permisos que él consiguió en la ciudad, en la capital, y lo amenazaron de muerte. Él se fue a las 11 de la mañana, 11:30, con su esposa en bicicleta, salió de Yungay, se fue a Carhuaz. Y comenzó en la tarde el terremoto. Él fue dejando todo, se fue para proteger su vida. Escuche, la mano de Dios vino sobre esa ciudad y destruyó y desapareció. Un pastor evangélico estaba predicando, diciéndole a la ciudad que la mano de Dios viene por el pecado que había en esa ciudad. Era un Sodoma y Gomorra. Eso era Yungay. Un lugar lleno de maldad, de explotación y abuso hacia los más pobres, a los cristianos y al más humilde. Había soberbia de los ricos, los poderosos. Pero cuando vino ese alud después del terremoto, tapó todo, se llenó todo. Los bancos quedaron tapados con dinero, la gente muerta tapada y las casas llenas, la iglesia llena con sus feligreses adentro. Pero lo que más a mí me impactó de todo esto es cuando subí al cementerio y vi todavía las cajas estaban abiertas de ese terremoto, se habían quedado abiertas, rotos los cementerios, los nichos, y habían letreros en las cruces de las tumbas que estaban ahí que decían, una por ejemplo decía, suéltame hija, sálvate tú. Eso decía en una cruz, en una tumba. Y cuando le pregunté al guía me dijo, es que la madre estaba atrapada por el desmonte, por el lodo, y no podía salir. La hija insistía para sacar a su madre, pero su madre se hundía más y más y más, y la hija trató por más de un día de sacar a su madre, y vio morir a su madre, y ella se quedó en el cementerio en la parte más alta, hasta donde no llegó el alud. Pero dice, vio morir a su madre, y su madre por eso escribió, su hija por eso escribió las últimas palabras de su madre que decía, suéltame hija, sálvate tú. Letreros como eso había muchos, aparentemente con casi el mismo significado. Algo triste, algo muy, muy triste. Pero la mano poderosa de Dios lo hizo. Hizo que el hielo volara, no que se pusiera en esa quebrada y tapara y el agua del hielo rebalsara por encima, no. Está probado que esos pedazos gigantes de hielo volaron por el espacio y pasaron esa quebrada de Randrairca y pasaron por encima y cayeron sobre las faldas de las montañas de Yungay arriba, y de ahí bajó con todo. Contaba un hombre que se salvó y sé que estaba en las montañas. Dice, ellos estaban debajo de unas piedras con su esposa y sus hijos en ese terremoto y se quedaron ahí. Y vieron que el hielo, las grandes piezas de hielo pasaron por encima de sus cabezas. Y cayeron y se convirtieron en lodo en esas montañas y arrasaron con todo. Mis amigos, Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios fuego consumidor. Muchas veces hablamos solamente del amor de Dios, pero no queremos hablar de que Dios también es fuego consumidor.
Dios se hartó de Yungay, de la maldad y el abuso que hacían los más poderosos, los más ricos ahí contra sus hijos, contra los predicadores, contra los misioneros, los evangelistas que ya había una persecución terrible. Y no solamente eso, había una persecución terrible contra el más pobre, el campesino. La mano de Dios vino y acabó con esa ciudad. No está más para contarlo. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de verdad. Mi amigo, si usted se pregunta y cree que la mano de Dios nunca vendrá sobre su pecado, escuche bien. Es mejor que se arrepienta y no rete a Dios. No ande buscando tentar a Dios, porque Dios es un Dios fuerte, es celoso, es el único Dios verdadero, el Salvador del mundo. Él envió a su unigénito Hijo a morir por usted en la cruz del Calvario y por mí. Sacrificó a su Hijo para que la humanidad tenga la oportunidad de ser salvos a través de la redención, del perdón de Jesús. Mi amigo, nuestro Dios es un Dios de verdad. Ese Dios que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día le ofrece a usted salvación y vida eterna. ¿Por qué lo ama? Y lo ama a usted así como usted es. Mi querido amigo, nadie se ha burlado de Dios. Nadie. Dios jamás lo permitirá. No dejará que nadie se burle. Los pueblos, las naciones pueden estar envueltos en pecado y aparentemente creer y decir que ellos son más poderosos que Dios. La mano de Dios vendrá y acabará y lo desaparecerá. No quedará más nada. Los grandes ejecutivos del Titanic, uno de ellos, cuando le preguntaron qué tan poderoso y fuerte era ese barco, el hombre dijo sarcásticamente, ni mismo Dios, ni mismo Jesús podrá hundir ese barco. Y todos conocemos la historia. En el primer viaje desapareció ese barco, se hundió. Mis queridos hermanos, mis amigos, la mano de Dios es de verdad. Nuestro Dios es un Dios celoso, fuerte. Saddam Hussein dijo que iba a acabar con Israel. Y mire cómo acabó Saddam Hussein, cómo acabó sus hijos. Lo mataron a sus hijos, desaparecieron a Saddam Hussein, lo ahorcaron, murió ahorcado. Retó a Dios. Mis queridos amigos, nadie puede retar a Dios. Dios es el más grande de los grandes. Es el poderoso, el Salvador del mundo. Mi amigo, donde usted esté envuelto, en lo que esté envuelto, si usted no conoce a Jesús, es mejor que venga, conozca a Jesús, reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Jesucristo lo perdonará, lo limpiará de toda su maldad, de todo su pecado. Y usted será libre. Verdaderamente será un hombre nuevo, una mujer nueva, lavado por la preciosa sangre de Cristo. Mi amigo, no hay otro camino. El único camino es Jesús de Nazaret. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es a través de Jesús de Nazaret. No es a través de la religión, no es a través del santerismo, de la meditación, o de cuánta basura el diablo tenga, la ouija, la hechicería, cuánta maldad. Es solamente a través de Jesucristo de Nazaret, el único, el Salvador del mundo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro intermediario, no hay otro Salvador. Es Jesús de Nazaret. Mi querido amigo, donde usted se encuentre, esté en el pecado que esté, usted, mi amiga, esté viviendo de la manera que usted vive, venga Jesús, no hay otro camino. Venga Él. Jesucristo lo ama a usted y lo ama de verdad. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Amén. Por favor, repite esta oración. Jesús de Nazaret, perdóname, yo vengo a ti en este día y me arrepiento. Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de la manera y la forma que he vivido hasta el día de hoy.
Perdóname, Jesús de Nazaret, por favor. Jesús, y en este día yo reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario, que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, vives y vives para siempre. Gracias, Jesús de Nazaret. Por eso en este día te recibo como mi Señor, mi Salvador personal, mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi todo. Jesús, gracias. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Padre, como mi amigo, como mi todo. Porque tú vives y vives para siempre. Así dicen las Escrituras, Señor, que tú te levantaste de la tumba al tercer día. Gracias, Padre, por amarme, por perdonarme, por dar tu vida por mí. Por eso, Señor, yo me rindo a ti. Te hago mi dueño, mi Señor, mi todo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Cristo en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven. Padre amado, gracias. Gracias por esta oportunidad. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda gloria y honra solamente sea a ti, al único grande de los grandes, a Jesús de Nazaret. Amén. Les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.